pensad que en España la educación siempre ha estado en manos de la Iglesia desde la antigüedad. Entonces eso ha hecho que los contenidos, la manera de verla, luego tuvimos una dictadura que condicionó mucho la educación. Por ejemplo, si habéis visto la película esta reciente de El maestro que prometió el mar, veis que la educación que había en la República no tenía nada que ver con lo que fue después. Entonces, eso por un lado. España tiene un problema histórico, porque no hay una continuidad. Y segundo, yo creo que tiene que ver que cada partido político que gobierna, si os dais cuenta, siempre que hay un cambio de partido, cambia la educación, quiere tirar la educación a su lado. A mí me gusta mucho cuando comparan o nos dicen que tenemos que ser como el norte de Europa, países como Noruega, como Finlandia. Claro, es muy difícil compararte con un país o países que llevan 30 años con la misma legislación educativa. Creo que para los profesores es un problema, para las familias es un problema. El tema de los libros, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando los libros de ley anterior, es decir, no están adaptados a la nueva legislación, que luego a nosotros nos piden evaluar por eso. Entonces yo creo que son temas políticos, temas sociales, temas históricos, es un poco de todo. Es que la educación es muy complicada en este país. ¿Y qué crees que es lo que más puede variar de una de estas legislaciones a otra? O, por ejemplo, con uno de estos casos que ponías como son países del norte, ¿no? Que todos tenemos la clara visión de que son países súper evolucionados con un desarrollo de la educación excepcional y muchas veces quisiéramos que se pudiera implantar aquí, ¿no? Pero como dices, quizás es difícil porque la situación no es la misma. Es lo que he dicho antes, la situación de dónde partimos. Pensad que en todos estos países, desde hace mucho tiempo, la Iglesia está fuera de la educación. Y aquí tenemos el problema o no de la educación concertada, que ya no valemos de la privada. Entonces, muchos centros son concertados, están en manos de religiosos y condicionan mucho la educación. Aquí en Andalucía no lo tengo claro porque es mi primer año aquí, pero hay comunidades autónomas en las que hay muchísimo colegio concertado, muchísimo instituto concertado, y eso se nota. No es lo mismo tener alumnos inmigrantes con un nivel adquisitivo alto, que suele ser la concertada, con alumnos con un nivel adquisitivo bajo, que suele ser la pública. Y luego comparamos esos sistemas. Por ejemplo, el informe PISA que ha salido hace poco, que está todos los políticos sobre el tema de la lectura, comprensión lectora y el tema de la comprensión matemática, pues claro, no es lo mismo tener 20 alumnos en clase que 30. ¿Qué es el informe PISA? El informe PISA es un informe que se hace a nivel mundial en el que se evalúan 3 competencias, la científica, la matemática y la comprensión lectora en todos los países haciendo un examen. Entonces, en España últimamente los resultados que está teniendo son bastante desastrosos y entonces están mirando políticas para solucionar eso. Sobre el informe PISA, pues yo personalmente, por ejemplo, en mi materia, en lengua, creo que hay un problema porque las preguntas que plantea PISA o el tipo de examen que hace en comprensión lectora no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos realmente en la clase. Entonces entiendo que los alumnos puedan perderse un poco y tener malos resultados. Pero sí que es verdad que la comprensión lectora está en un nivel muy bajo. La matemática, a ellos tendría que ser un profesor de matemáticas, pero también dicen que es muy preocupante. Y la científica generalmente es la que estamos a un nivel europeo. Es una manera de comprobar cómo van los sistemas, pero claro, si los sistemas son diferentes, no sé si entendéis el problema, al ser sistemas educativos diferentes bajo un mismo examen, poner a todos, es como si, no sé, tú por ejemplo que trabajas en un gimnasio, no sé, quisieras evaluar a los 3 con la misma prueba, probablemente por nuestra constitución o nuestro físico, a que nos pondrías ejercicios diferentes. Pues es para que entendáis cuál es el problema, desde mi punto de vista. No creo que España tenga un sistema tan malo como está saliendo el informe PISA. Quizá a lo mejor nosotros tengamos que adaptarnos al informe PISA o el informe PISA adaptarse a cada sistema. ¿Cuál dirías que es la comunidad autónoma que más se ve afectada por estos ratios altos y este tipo de problemas? Hombre, el informe PISA, por ejemplo, da como Ceuta, Melilla, Andalucía las comunidades que peor nivel tienen, mientras que, por ejemplo, Castilla, León o el norte, por ejemplo, Navarra, son las más altas. También Cataluña me parece que este año ha caído muchísimo. Entonces, estamos hablando de contexto histórico. Por ejemplo, claro, Castilla y León tiene, ahora me voy a meter con mi propia comunidad, ya veréis, Castilla y León tiene muy buenas
resultados, pero claro, pensamos en el problema de la despoblación que tiene esa comunidad autónoma, entonces el número de alumnos es menos y como son, yo por ejemplo que soy de Salamanca, en Salamanca no tienes muchas opciones laborales, mientras que aquí en el sur yo me he dado cuenta que entre la hostelería, el turismo, el campo, muchos alumnos tampoco tienen esa motivación de estudiar o no le ven el interés.